¿Por qué no me siento perdonado si Dios ya me perdonó? Ese sentimiento de culpa nos hace sentir impostores con Dios. Dios hace 4 cosas. Él te perdona. Pueden pasar días que Dios te está hablando algo, te está tratando de decir algo y tal vez no es de la manera que pensás. No merecemos estar en la mesa del Rey, pero el Señor nos ha sentado ahí. Señor, gracias porque no nos dejaste como estábamos. Si tú te sientes culpable, vas a vivir como un culpable. Hola, ¿qué tal familia de Vibe Podcast? Sean muy bienvenidos hoy a este episodio. Acá estoy con mi hermoso esposo el día de hoy. Gracias, contento. Muy contentos, muy emocionados de recibirte en nuestro podcast, en nuestro canal, donde sea que nos estés viendo. El episodio hoy va a estar increíble, así que quédate prendido con nosotros. ¿Qué número de episodio es este? Conversación. Ya perdí. Hace poco habíamos dicho. Estaremos por los 210, yo creo. 210, 215. Por ahí, para los que no saben, para los que son nuevos y se acaban de unir, hay más de 200 episodios que puedes ir a escuchar. Wow, eso suena mucho. Estudiar suena mucho, ¿verdad? 200. Pero sí, ya llevamos casi 4 años, no, 4 años y medio. Pero los episodios, o sea, no son largos, tratamos de hacerlo cortitos. Como que ir directo al, como decimos, al grano, para que puedas absorber y, no sé, tragarte unos 5 episodios en un día, 6. Sí, no, en una sentada o en el tráfico ya te puedes escuchar 2, 3. Maratón de Vibe Podcast. Pero qué bueno que estás acá. Si ya sos de la familia, gracias por volver otra vez a esta nueva semana. Gracias por volver a la esencia. Gracias por volver a la esencia, eso es cierto. Pero el tema hoy está muy bueno, estamos muy emocionados. Muy bueno. De todo lo que Dios nos está hablando, porque yo siempre digo, Dios siempre nos está hablando y tenemos que ser tan conscientes, porque a veces pueden pasar días que Dios te está hablando algo, te está tratando de decir algo, y tal vez no es de la manera que pensabas, tal vez no es, no sé, una voz audible, pero Dios te puede hablar de tantas maneras, de tantas formas. Justo esta semana vi un post que decía, yo esperando que Dios me hable de una manera y Él hablándome a través de las flores o de la naturaleza. Y dije, es cierto, o sea, Dios como que encuentra formas de hablarnos. O a veces incluso nos habla con historias de la Biblia. También. Que ya la leímos muchas veces. Y capaz tú dices, no, ¿por qué lo voy a leer otra vez si ya la leí 300 veces? Pero esas 301 veces que la lees, Dios te habla algo que te puede revolucionar la vida. Es cierto. Y este episodio, específicamente el de hoy, es sobre una historia en la Biblia muy interesante y responde a esta gran pregunta o a este gran dilema de ¿por qué no me siento perdonado si Dios ya me perdonó? ¿Verdad? O ¿cómo hacemos para sentirnos perdonados después de pecar, después de fallar? Porque la realidad es esta, amor, que todos aquí pecamos y fallamos. Pero una de las cosas que trae el pecado es la culpa. Creo que lo que hace tan desagradable al pecado es la culpa que conlleva con él. O sea, ese sentimiento de suciedad, ese sentimiento de culpabilidad de sentirte indigno. Y lo peor de todo, si estás mirando esto, seguro te pasó lo mismo que a mí, que muchas veces uno pide perdón, se arrepiente genuinamente, pero no se siente perdonado. Claro. Y digo esto porque hay algo que hoy se está repitiendo mucho en la psicología, y lo escuché en varias personas, algo que se llama el síndrome del impostor. Yo no sé si alguna vez escuchaste eso, pero sí. El síndrome del impostor dicen que es un fenómeno psicológico donde cuando la persona que lo tiene o que lo experimenta duda de sus propios logros o de las propias cosas que alcanzó o de lo que está haciendo en su vida y se siente un impostor. Por ejemplo, la persona trabajó duro y la ascendieron y le pusieron en un grupo con un grupo de personas más capacitadas, mejor estudiadas, y cuando está ahí se siente un impostor. En ese sentido,
no, yo no tengo que estar acá, yo no merezco este grupo, Wow. yo no me gané esto. Y es loco, pero las estadísticas dicen que el 70 al 80% de las personas experimentamos este síndrome en nuestras vidas, el síndrome del impostor. Usualmente va acompañado con baja autoestima o nos volvemos súper perfeccionistas. Algunos dicen que la razón del síndrome impostor es para aquellos que capaz tuvieron una crianza con padres muy críticos. Ya, es ¿Entendés? Padres verdad. muy exigentes que capaz tú venías y le mostrabas tus resultados de los exámenes y te sacabas un 9, no un 10, y tu papá te decía, no, yo quiero 10. Tienes que ser el mejor Claro. del aula. Es como que nunca llegabas a la Sí. expectativa que que se tiene de tu persona. Claro, entonces al fin sos adulto y al fin sacas un 10, pero no te es suficiente. Te sentís Ya. impostor, sentís, no merezco. Mm, Y esto es fuerte porque creo que todos capaz hemos experimentado esto en nuestra vida, vamos a decirle, social, laboral, física, vamos a decirle así. Pero si hay algo que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos experimentado en nuestra vida espiritual, es el síndrome del impostor en la vida espiritual. Wow. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y tú me vas a entender más. Por ejemplo, como dijimos al principio, peco, pido perdón, pero no me siento perdonado. Me y siento un impostor. eso pasa demasiado. O sea, ahora que decís cuando caemos en algún pecado y nos arrepentimos, incluso la Biblia dice que Dios es un Dios de perdón y de gracia, pero es como ese sentimiento de culpa nos hace sentir impostores con Dios. Incluso la Biblia dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, pero me siento tan impostor, me siento tan sucio, tan indigno, que ni siquiera puedo acercarme al trono de la gracia confiadamente. Claro, sentimos que no merecemos, ¿entendés? Entonces, yo en la vida espiritual siento que este síndrome del impostor es diario. Yo siento que no merezco, me siento indigno, siento que soy un pecador, no me siento perdonado por Dios. Y capaz uno dice, bueno, no importa si te sientes o no. Lo importante es que Dios te perdonó. Y es cierto en un sentido, pero en el otro lado hay que tener mucho cuidado porque sí importa cómo tú te sientes, porque si tú te sientes culpable, vas a vivir como un culpable. Ya, ¿Entendés? Si tú te claro. sientes condenado, si tú te sientes rechazado, vas a vivir como un Y rechazado. vas a actuar como uno. Vas a actuar como un esclavo del temor, del miedo. Entonces sí es importante sentirnos perdonados, sentirnos abrazados, no tener ese síndrome del impostor, ¿verdad? De que yo no merezco estar acá, Dios no puede usar mi vida, yo no, porque tengo todo esto que hice en mi vida, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque hay una historia que le dijimos que íbamos a hacer basada en una historia en la Biblia sobre un personaje que yo estoy seguro, amor, que él se sintió impostor. Este Ok. tipo Síndrome del impostor full. habrá tenido full síndrome del impostor por lo que leemos en su historia y es Mefiboset. ¿Ok? Ok. Capaz muchos están diciendo Mefiboset. ¿Quién es ¿Quién ese tipo? será este? Yo pensé que iba a decir Moisés, Abraham, pero no. Mefiboset, le doy un poco de contexto rápido de quién él es. Mefiboset era el nieto, ¿ok?, del primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Saúl. El papá de Mefiboset se llamaba Jonatán, que era el querido y amado amigo del rey David. Entonces, para que tenga un contexto, Mefiboset era el nieto del primer rey de Israel. Tenía sangre Real. ¿verdad? O sea, él, claro, fluía la sangre real en sus venas. Claro, y contarte un poco la historia. ¿Qué pasó con Mefiboset? Un día, su papá y su abuelo, Jonatán y Saúl, estaban en la guerra y terminan muriendo los dos, el abuelo y el papá. Cuando ellos mueren, una persona va corriendo hacia el pueblo en donde estaba Mefiboset. En ese tiempo, Mefiboset tenía 5 años de edad, o sea, era un niño cuando su padre murió. Esta persona va corriendo y cuando la nodriza o la nani de Mefiboset ve que viene corriendo, ella dijo, acá la mataron a los padres, al padre, al abuelo. Y en la antigüedad era normal que cuando moría el rey, automáticamente se empezaba a buscar a todos los descendientes cercanos, porque al Wow. matarlos a ellos, nos estamos asegurando que nadie
subo al trono, ¿me entendés? Claro. Entonces terminaban con toda la generación, todos los hijos que eran una amenaza contra el trono. Entonces imagínate, la nodriza ve que están viniendo corriendo estos soldados hacia ellos, derrotados. Y ella dice, no, acá vienen a matarla a Mefiboset. Entonces, ¿qué Y ella? a ella también, imagínate. A ella, seguro. todo. Entonces, ¿qué ella hace? La Biblia cuenta que ella, la nodriza, le alza a Mefiboset, sale corriendo, y cuando está en ese apuro, o sea, imagínate el estrés de esta mujer. Yo no sé si se tropieza o qué sucede, pero se le cae Mefiboset. Mefiboset se golpea a tal punto que queda paralítico de por vida. O sea, queda lisiado Dios mío. de las dos piernas. Entonces, Tan chiquitito. Tan 5 chiquito. años, dice la Biblia. que 5 tenía. años. Entonces imagínate esto. Un niño de 5 años que se acaba de enterar que su papá murió. Que su abuelo murió. No tenía ni papá, ya ni abuelo, ni familia. Y no solo eso. Ese mismo día pierde totalmente la posibilidad de caminar. No puede más caminar. Seguro está con dolor porque habrá sido un golpe fuerte para que lo deje paralítico. O sea, imagínate Mefiboset cómo se habrá sentido ese día, Qué ¿verdad? difícil, porque un niño de 5 años entiende bastante Bastante, bien. sí. Entiende bastante bien de, no sé, como dijiste, el mismo día pierde al abuelo, pierde al papá y pierde su movilidad. O sea, un niño de tan pequeña edad, como decías, ¿verdad? De él queriendo salir a jugar con sus amiguitos. Y sí. O viendo a otros niños jugar. Imagínate el trauma que él recibió en un solo día. En un solo día, ¿no? Y aparte, amor, no es que solo perdió la movilidad. En ese tiempo de la historia de la humanidad, no poder caminar era considerado una maldición. Sí, es cierto. O sea, si tú eras paralítico, era como que, hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿O qué hicieron tus padres? Por Sí. eso los discípulos, cuando estaban con Jesús y vieron al paralítico, le dijeron, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Sí. Porque en ese tiempo, ese tipo de cosas era considerado un castigo de Dios, era una maldición. Porque no solo no podías caminar, no podías hacer nada. En ese Claro, tiempo todos los dependías. trabajos eran físicos, de pierna, de caminar, y ya quedabas en la nada. No quedabas dependiendo o sea, de De por alguien vida que de te- alguien que te lleve al baño, que te lleve Sí. acá, de todo. Encima, Ay, Señor, qué fuerte. lo loco de la historia es que, bueno, eso nos dice la Biblia y luego no sabemos nada de Mefiboset. Hasta un montón de años después, algunos dicen que cuando Mefiboset tenía alrededor de 20 a 25 años. O sea, imagínate, aquí pasaron como 10 a 15 años de este momento de la caída donde no se sabe nada de él. Él huyó a una ciudad, que luego vamos a hablar un rato de eso, pero no se sabe nada. Y un día, 20 a 25 años después, el rey David ya era rey. Él se levanta una mañana, y pueden leer ahí en 2 de Samuel capítulo 9, está toda la historia. Pero David se levanta un día y dice lo siguiente: ¿hay todavía alguien, esto es 2 de Samuel 9:1, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Esto es muy importante y quiero hablarte por qué David dijo esto. Jonatán, que era el papá de Mefiboset, era amigo de David. Amigo, pero dice que era una amistad muy íntima. Como hermanos. Sí, como hermanos. Y dice que cuando Jonatán, antes de morir, una vez le pide a David que le haga una promesa de que no iba a destruir su generación. O sea, de que no iba a Claro, terminar a con terminar. ellos. Entonces, David le promete que no iba a terminar con sus generaciones cuando él sea rey. Entonces, esa promesa le queda guardado a David. Y 20 años después, o 10 a 15 años después, él dice: yo tengo que cumplir la promesa que le hice a mi amigo Jonatán. Entonces un día él se levanta y dice: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo le pueda mostrar la bondad de Dios, pero por amor a Jonatán? Entonces dice que aparece un tal siervo que se llamaba Siba, que dice: sí, queda uno, se llama Mefiboset. ¿Ok? Le van a buscar a Mefiboset. Mefiboset viene ante el rey. La historia cuenta que el rey David le dice: no temas, yo te devolveré lo que es de tu abuelo, de tu papá. Y no solo eso, te vas a sentar conmigo a la mesa y vas a comer conmigo. Y es una historia de redención increíble. Pero
quiero tomarme y hablar de un poquito de dos cosas muy importantes en estas historias que nos reflejan algo de Dios hacia nosotros. Fíjate, la historia dice en ese momento que ellos van a traer a Mefiboset. Mefiboset viene y Mefiboset termina de estar en la nada a sentarse en la mesa del rey. Entonces, si hablamos del síndrome del impostor, ¿cómo se habrá sentido Mefiboset acá? O sea, imagínate, el tipo estaba abandonado, sin nada, sin nadie, y de repente está en la mesa con el rey de Israel y con sus hijos. O sea, todo Se habrá sentido raro, me imagino, Claro. porque como decís, en ese tiempo estar lisiado de ambas piernas, uno era considerado como una maldición, pero también, como decís, él viniendo de cargar un trauma tan fuerte en su vida, de sentirse abandonado desde tan pequeño, tan chiquitito, viviendo en un lugar que literalmente significaba, porque él venía de un lugar que se llamaba Lodebar. Sí, Lodebar significa literalmente tierra árida, sin pastos. O sea, imagínate él mirando su pasado y viendo hoy sentado a la mesa del rey de Israel, él se habrá sentido, como decimos, como no, desubicado acá. O sea, claro. como que no estoy en el lugar donde debo estar, Claro. pero me pusieron aquí. Sí. Y es impresionante. En la Biblia hay que siempre atender a los nombres. Cuando vemos nombres en la Biblia de personas y de lugares, no es que están ahí por detalle. Claro. No, no. Si te dice un nombre es por algo. Y mira qué interesante, porque Mefiboset, su nombre literalmente significa el que esparce vergüenza. O sea, imagínate qué nombre. Y no solo eso, la Biblia nos dice que el siervo le dice al rey David, sí, queda uno, Mefiboset, que está en Lodebar. Entonces, Mefiboset significa el que esparce vergüenza y Lodebar literalmente significa donde no hay pasto, donde no hay nada. O sea, Lodebar significa sin valor. Entonces, el tipo, imagínate el juego de palabras que hace aquí en hebreo. El que esparce vergüenza en un lugar sin valor. Y esto es fuerte porque sé que muchos de los que estamos hoy aquí nos sentimos así. Nos sentimos que esparcimos vergüenza y que estamos viviendo en la nada, en donde no hay valor en nada en mi vida, donde yo no valgo nada, no tengo nada. Y esto es fuerte porque la historia de Mefiboset es nuestra historia. Quieras o no, tú y yo somos Mefiboset, hablando espiritualmente. Claro, y ese lugar, como decís, Lodebar, es también un lugar espiritualmente hablando, porque es ese lugar donde las circunstancias de la vida tal vez te han llevado, el pecado te ha llevado, o incluso como a Mefiboset, por consecuencia de lo que a otra persona, porque en este caso a la niñera se le cae él no tenía la culpa, pierde los pies y él llega a este lugar, llega a esta circunstancia que tal vez nunca pensó en su vida, pero está ahí, ese lugar espiritual de abandono, como ese exilio espiritual de que él, queriendo correr y salvar su vida, termina en un lugar que tal vez dice, ¿cómo llegué a estar acá? Claro. O sea, o sea, como que me imagino él pensando, yo tengo sangre, mi abuelo era rey, mi papá estaba por tomar el trono, luego pero estoy acá en este lugar de abandono, en la nada. Y esto es fuerte porque en ese momento pasa algo muy interesante y leemos la historia que el rey David dice, hay alguien todavía de la casa de Saúl a quien yo le pueda mostrar bondad por amor a Jonatán. Y esto es importante porque el rey David le mandó a buscar a Mefiboset, le devolvió todo lo que era de su abuelo y lo sentó en su mesa, pero hay que entender por qué. No porque Mefiboset le dio pena, no porque David dijo, me da pena que el nieto del rey esté allá en Lodebar, tráelo, vamos a sentarlo acá. No, la razón por la cual el rey David lo hizo fue, dice, por amor a mi amigo Jonatán. En otras palabras, esto es importante, que toda la bondad que David le mostró a Mefiboset no fue porque Mefiboset hizo algo. Fue por Jonatán, por la relación que él tenía con su papá, no por él. Claro. Y de la misma manera,
hay que recordarnos que la bondad de Dios hacia nuestras vidas está basado solamente en el pacto que Él tiene con su Hijo Jesús. En otras palabras, toda la bondad que Dios nos muestra no es porque tú y yo merecemos o porque tú y yo hicimos algo que Dios dijo, uy, no, mira, este vivió tan perfecto que yo, no, tú y yo no hicimos nada. Tú y yo somos como Mefiboset, estamos lisiados de ambas piernas espiritualmente, llevamos vergüenza sobre nosotros, somos enemigos de Dios, porque Mefiboset era un enemigo, porque era un posible candidato. No, y su abuelo era o sea, Saúl quería matar a David, o sea, cuántas Sí. veces intentó matarlo y era como el enemigo de David. Claro. Y yo, o sea, me imagino David teniendo en ese tiempo la oportunidad de vengarse o de mostrar su ira en contra del abuelo de Mefiboset, hace todo, o sea, hace algo como que, Sí. o sea, me imagino los siervos del rey ahí de David diciéndole, cortarle la cabeza, matarle, aprovechar, Claro. pero él no, o sea, le llama de un lugar de abandono y le muestra gracia, le muestra Sí. su amor. Entonces, Eso es impresionante. esto tiene que traer tanta esperanza en ti. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes culpable después de pecar, ¿verdad? Y no te sientes perdonado, yo quiero recordarte que la bondad que Dios te está mostrando no es porque tú no pecaste esta semana, porque te arrepentiste y Dios dijo, bueno, ahora te muestro bondad. No, la bondad que Dios te está mostrando es por lo que Cristo hizo por ti hace 2000 años. Sí. ¿Entendés? Entonces, toda la bondad que Dios nos da hoy es por lo que Jesús logró por nosotros en la cruz. Entonces, Eso está bueno. esto es como Mefiboset. Mefiboset habrá llegado delante del rey David y dijo, ¿qué hice? Claro. ¿Qué hice para merecer acá, Señor? ¿Qué tengo que pensar esta última semana? Lo que él tenía que entender es, no hiciste nada. Tú no mereces estar acá. Tú no deberías estar acá. Pero porque David ama a tu papá, estás acá. Lo mismo, tú y yo, ¿qué hicimos? Nada. Pero porque el Padre ama al Hijo y el Hijo vivió la vida que tú y yo no podíamos, entonces podemos estar delante de Dios. Qué increíble. Y sí. No, pero también él en un momento, cuando se acerca al rey y como que se tira delante de él porque estaba incluso lisiado, dice que él se refiere a sí mismo como un perro muerto. Un perro muerto. Imagínate el concepto que él tenía de él mismo y, o sea, imaginándome y poniéndome en la historia, en los zapatos de este joven Mefiboset. Él, o sea, su autoestima, su dignidad, todo lo que literalmente la vida le robó, todo lo que tal vez las circunstancias espirituales, físicas le llevaron, él se sentía totalmente indigno, como Sí. muchos de nosotros hoy cargamos por años. Tú puedes cargar La por culpa. años culpa en tu vida, te puedes sentir tan indigno que te puede robar el gozo de sentarte hoy ¿Ya? a la mesa del rey. Incluso el rey te puede estar llamando, te puede estar ofreciendo su mesa, pero esa culpa, ese sentimiento de pesadez, de no merezco, mira hasta dónde me trajo la vida, o el pecado, o las circunstancias, te hacen sentir como un perro muerto. Fíjate que cuando el rey David le llama, le dice, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Le recuerda. Le No recuerda. es por ti. Ujú. Y luego le dice, te devolveré toda la tierra de tu abuelo y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se postró en el suelo de nuevo y dijo, ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Ay, ay, ay. O sea, imagínate la actitud de Mefiboset. Mm. Yo me imagino que lo habrá dicho llorando, quebrado, tirado Sí, en el suelo, Sí. mirando sus piernas y dice, David, soy un perro muerto. No valgo nada y vos me estás dando un lugar en tu mesa. Y quiero que entiendas que esa es la bondad de Dios hacia nuestra vida. Somos como un perro muerto hablando espiritualmente. No merecemos estar en la mesa del rey, pero el Señor nos ha sentado ahí. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, dice, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces entender que
lo que Dios nos está mostrando como su bondad es por gracia, Qué increíble. por amor a su Hijo Cristo, que compró nuestro precio, pagó el precio de nuestro pecado con su sangre en la cruz. Eso está increíble. ¿Sí? Eso tiene que traer. Y esta historia es una historia de redención. Y cada vez que mires a Mefiboset, tenés que mirarte a ti. O sea, Sí. no hay forma de ver a este hombre y no vernos a nosotros mismos. Porque el pecado literalmente, uno nos roba toda esa paz que Sí, teníamos con Dios, pero también te liquida, o sea, te rompe las piernas, no te permite avanzar, porque este hombre no podía avanzar en la vida, no podía trabajar, no podía hacer nada, y eso es lo que hace el pecado, te estanca en un lugar de vergüenza y te deja ahí, Y, hasta que el rey te manda a llamar, porque tú no te puedes ir solo. O sea, él te tiene que llamar, porque imagínate, para entrar al palacio del rey, entrar a ese lugar de dignidad, no cualquiera entra a ese lugar. claro, esto yo estaba pensando yo. Imagínate que tú tienes un amigo que es súper famoso, súper famoso. Y un día te invita a cenar con todos los famosos que tú admirabas de niño. Cantantes, actores. Ponele ahí tú el actor que más te gusta. Que están todos. Y tú estás en la mesa y están todos unos montón de famosos. Tú dices, ¿qué hago acá? ¿Me entiendes? O sea, Sí. Pero tenés que entender que si tú estás en esa mesa, no es porque te la ganaste, es por tu amigo, que te dio un lugar con él en la mesa. Ya. Y mientras él esté en la mesa, a ti no te pueden sacar, porque eres amigo de él. Ya. Lo mismo con Cristo. Mientras tú estés en la mesa con él, no te pueden sacar. Y aún más con Cristo, porque nadie puede quitarlo a él de la mesa. Claro. Entonces tú puedes estar tranquilo. Y Muy esto, bueno. esto le pasó a Mefiboset. Por eso hoy te recuerdo que mientras el pecado te grita, eres un impostor y no mereces, la gracia te recuerda, tú perteneces. Wow. Por lo que Cristo logró Muy por ti y bueno. por mí en la cruz. Ahora, esto es loco porque yo me imagino cuando Mefiboset estaba en Lodebar, ¿verdad? En su casa, sin valor, sin nada. De repente ve llegar una delegación de soldados. Y yo me imagino en ese momento, si él estaba mirando por la ventana y ve que viene un montón de soldados del rey, él dijo, hoy se cumple lo que toda mi vida soñé, mis pesadillas. ¿Cuál era? Que el rey venía a matarlo. Me encontró. Me encontró el rey, sé que hoy se termina mi vida porque eso es lo que se hacía. Claro. Más él, que no tenía la más mínima posibilidad de huir, él estaba esperando que su muerte. Pero estos soldados vienen y lo agarran y lo llevan ante el rey. Yo me imagino todos los pensamientos que se le habrá pasado. Pobrecito, encima con todo lo que ya sufrió en la Claro. vida, o sea, más eso, más el miedo de que te vengan a buscar así. Y él está con todo eso en su corazón, viene ante el rey, se tira en el piso, dice, y lo primero que el rey David le dice es, no temas, no temas, Ujú. porque te devolveré, te restituiré y te sentarás a la mesa conmigo. Y me encanta esto porque me imagino a Dios con nosotros cuando lleguemos al reino de los cielos, amor, y cuando nos toque llegar allá. Muchos de nosotros capaz vamos a llegar como Mefiboset y vamos a tratar de decir, Señor, yo acepté a Jesús, Señor, yo iba a la iglesia, Señor, y vas a llegar con un miedo de que no te vayas al Claro, de infierno y justificar. me imagino a Dios lo primero que te va a decir es, no temas, ya estás acá, estás a salvo, estás conmigo. Entonces, descansar en esto de que Dios te dice hoy, no temas, Qué ¿verdad? increíble. Entonces, imagínate qué momento más fuerte habrá sido eso para Mefiboset, que el único que en ese momento podía hacer, y venían siervos y le cortaban la cabeza, le dice, no temas, te perdonaré, te devolveré, te restituiré y te sentaré en mi mesa. Y esto es fuerte porque de la misma manera, esto es lo que Jesús hizo con nosotros. Ujú. El único que pudo juzgarnos, que era Cristo, que Él tenía toda la autoridad para venir a la tierra y decir, chao, decidió salvarnos. Amén. Y esa es la gracia de Dios para nosotros, ¿verdad? Y eso también es algo que nos tiene que dar mucha esperanza el día de hoy, porque Él se acordó de nosotros, así como David. Yo siempre digo, Eso. Señor, gracias porque no nos dejaste como estábamos, ¿verdad? Porque es cierto,
Dios te llama así como estás, así como el rey le llamó a Mefiboset, así como estaba en su lugar de vergüenza, en la peor temporada de su vida, él diciendo tal vez, "Ey, tengo 20, 25 años, estoy acá tirado en el piso", en su peor temporada, el rey se acuerda de él y le llama así como está, es cierto, pero no le deja en esa condición. O sea, me imagino que le dio nuevas ropas, Sí. le dio siervos que estaban a su disposición, le dio un cuarto en su palacio y no le dejó en esa No. condición rota que él estaba, sino que le restauró. Dice que te voy a devolver todo lo que era tuyo, te voy a devolver. Sí. Y eso, yo miro y digo, Señor, ¿cómo esto no nos va a traer esperanza de un rey que se acuerda de mí en mi peor condición, pero no me deja en esa condición de perro muerto espiritual como yo me siento, sino que me restaura, que me dice, hey, el pecado, ese lugar árido, seco, no es tu lugar, tú no perteneces en Lodebar. Claro. Yo tengo un lugar mejor para ti. Y yo siempre digo, Señor, gracias porque no nos dejaste así, no, Wow. te acordaste de nosotros en tu gloria y nos mandaste a Jesús para restaurarnos. Amén. Y es cierto, yo no pensé en eso, pero el rey David pudo haber dicho, no sé, a ver, ya murió Jonathan, ya murió Saúl, ¿qué voy a ir buscando a ver si hay alguien de su familia? Ya está. O capaz hubiera dicho, che, ¿quedó alguien todavía? Sí, hay uno, se llama Mefiboset, pero está lisiado. Déjale ahí. Claro. Pero no, fue, lo buscó. Entonces, esta es la esperanza. Si un rey terrenal como David, pecador, que fallaba, se acordó y cumplió su promesa, ¿cuánto más Dios se va a acordar de nosotros y va a cumplir su promesa con nosotros Así es. en Cristo? Amén. O sea, Dios no se olvida de ti. Amén. Y lo más lindo es que hay dos maneras de recibir la gracia, porque Mefiboset ese día dice que vino y se tiró delante del rey y dijo, soy un perro muerto, ¿quién soy yo para que haga esto? Pero Mefiboset pudo haber tenido otra actitud. Él pudo haber venido delante del rey con ira, con enojo, con resentimiento, diciendo, yo merezco ser rey, yo soy el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, y ahora vos me traes acá, me abandonaron 20 años. ¿Verdad? Él pudo haber venido con toda esa actitud, imagínate, con una mochila de ira, resentimiento y enojo que nadie se acordó de él. Reclamando el trono. Claro, no diciendo, no, esta gracia que me estás mostrando, pues, yo me merezco esta gracia. Wow, Es lo mínimo que podés hacer por mí. Mm. Esto le pasó a los fariseos. Fíjate, los fariseos no pudieron recibir la gracia porque ellos creían que se la merecían por todas las buenas obras que hicieron. Mira, y no podían ver en ese momento No. que la misma gracia estaba con ellos. Por eso, entonces, lo peor que hay, o sea, el enemigo de la gracia no es el pecado, es la religiosidad, es el creer que yo la merezco. Cuando yo creo que merezco la gracia es cuando yo caigo de ella, cuando Es yo la quiero cierto. ganar. Entonces, Wow. eso es una realidad de la Imagínate historia. con qué actitud llegó él, ¿verdad? Claro. O sea, una actitud de, híjole, o sea, rey, yo no merezco estar aquí, pero acá estoy, imagínate. Y y para ir terminando con esto, en esa misma historia, que son en el mismo capítulo de 2 Samuel 9, que es súper corto, 4 veces repite el hecho de que Mefiboset comía en la mesa del rey. Ujú. 4 veces, van en diferentes partes de la historia. Dice cosas como, tú comerás siempre a mi mesa, porque él comía siempre a la mesa del rey, él comía con los hijos del rey, o sea, todo el tiempo era comía a la mesa, comía a la mesa, comía a la mesa, comía a la mesa. Y uno dice, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué? Porque la historia te está tratando de decir que, para que entendamos, y la gente de ese tiempo capaz lo entendía muy bien, que el que comía a la mesa del rey, amor, era uno de los honores más altos que te podían dar. Claro. Porque cuando tú comías a su mesa, automáticamente el rey te estaba diciendo otras cosas por atrás. Te estaba diciendo, yo te apruebo, Ujú. eres mi aliado, yo te recibo, te abro mi intimidad. O sea, comer a la mesa del rey no era así nomás. Era para los Wow. amigos más íntimos. Entonces, la Biblia te está mostrando que aquí está Mefiboset, el que lleva vergüenza, que vivía en la nada, comiendo en la mesa del rey de Israel todos los días de su vida. Qué increíble. Y esto es fuerte porque Mefiboset pudo haber llegado ese día delante del rey y el rey le pudo haber dicho, mira, te perdono, no te voy a matar, tranquilo, volvé otra vez, no voy a perseguirte. Y yo estoy seguro que él iba a volver feliz,
Porque decís, bien, ya al fin no voy a soñar más que un día viene y me mata. Ujú. Pero no hizo eso el rey. Agarró y le dijo, estás perdonado, tranquilo, no temas y te voy a devolver todo lo de tu abuelo. También el rey lo pudo haber dejado ahí, ¿o no? Claro. David pudo haber dicho, mira, no temas y toma todo de vuelta. Y Mefibosét se iba contento a su casa. Pero tampoco hizo eso. Le dijo, no temas, te devolveré y quédate. Siéntate a mi mesa. bueno. Y esto es importante porque quiero recordarte que cuando Dios nos perdona o cuando Dios nos llama a nosotros como a Mefibosét, lo hizo David, Dios hace 4 cosas. ¿Qué son? Él te perdona, te restaura, te adopta y te exalta. Ese es el proceso de Dios. Dios no solo dice, listo, perdonado, ya. No, Él te perdona, luego te restaura todo lo que el enemigo Sí. te robó. No solo eso, te adopta como su propio hijo y no solo eso, te sienta en su mesa, o sea, te Qué exalta. increíble. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Dios. Y lo lindo de toda esta historia, es como decís, y yo para ir dándole como un aterrizaje a esto, es que este privilegio que tenemos de sentarnos a la mesa, y lo habíamos hablado hace unos episodios atrás de lo lindo que es sentarnos a la mesa, ese lugar de Sí. intimidad. Y me imagino en ese momento cuando el Mefibosét estaba sentado a la mesa, y creo que vos tenías una imagen también de cómo, Sí. de cómo no, en la imagen no sabíamos diferenciar Podemos poner acá. quién era Mefibosét, porque el mantel cubría sus piernas. El mantel que cubría la mesa cubría también su debilidad, o lo que tal vez ¿cómo se dice? Lo acomplejaba por Su mucho complejo. tiempo, su complejo, o lo que todo el tiempo le venía, ese trauma que él pasó a sus 5 años, pero que en la mesa del rey esa gracia lo cubría, ese mantel de la gracia que cubre tu pecado, que cubre tu discapacidad, que cubre tus ganas de querer salvarte a ti mismo, y recordarte que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, sino que es la Wow. gracia de Dios la que te cubre, te restaura, y eso es increíble. Y termino, yo siempre cuando leí esta historia hace poco me imaginé ese momento, las cientos de cenas y almuerzos que habrán tenido, y muchas veces tuve esta imagen como Mefibosét comiendo con el rey David está comiendo, ¿verdad? Y de repente Mefibosét está comiendo y él no se da cuenta, pero el rey David le está mirando, y le mira y le mira, y cuando el rey David le miraba, para el rey David era imposible no verle a Jonatán en la cara de Mefibosét, ¿Verdad? porque era su hijo, y estoy seguro que se parecía. Así como Jerez te parece a vos. Sí, ¿verdad? Y capaz David estaba comiendo y de repente miraba de reojo y decía, Jonatán, y parecía su... O sea, él tenía la imagen de su amigo en su hijo Mefibosét. Wow, Y esto tremendo. es fuerte porque de la misma manera, cuando Dios nos mira a nosotros, no te mira a ti, mira a Cristo en ti. Amén. Por eso tú tienes un lugar en la mesa. Por eso, Wow. por eso Colosenses 3:3 nos recuerda, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está todo. O sea, cuando estamos en la mesa del Padre, del Rey, siempre recuerda que si hoy tienes un lugar en la mesa del Padre, es porque cuando Dios te ve a ti, en realidad ve a Cristo a través de ti. Qué increíble. Y eso nos da un lugar en la mesa de Dios, ¿verdad? Así que hoy, si tal vez te estás sintiendo con ese, no sé cómo te estás sintiendo hoy, tal vez te sentís en Lodebar, en ese lugar árido, sin esperanza, en un lugar donde espiritualmente no estás avanzando. El pecado no solo te robó las piernas, no solo robó tu movilidad, te robó tu familia. Tal vez decís, me robó lo más precioso que tenía, mi matrimonio, mis hijos. No sé lo que el pecado te robó, Claro. pero que hoy puedas abrazar esta verdad, que así como este lisiado, este Mefibosét, tuvo un lugar a la mesa del rey, que hoy puedas volver a la Amén. casa de papá, que hoy Amén. puedas volver a la casa del rey. El rey ya te mandó a llamar, la invitación ya está hecha para ti. Ahora tienes que responder, y responde a la gracia así como Mefibosét. Yo no la merezco, no merezco estar sentado acá, pero por Cristo Jesús, hoy ese mantel de la gracia me cubre. Ya Wow. no veo mi vergüenza, ya no veo las heridas que tengo del pecado. Hoy solamente puedo mirar al rostro de Qué Cristo. fuerte, amén, amén. Y esto que nos desafía a vivir con confianza Amén. y seguridad
de que fuimos perdonados y tenemos Total. un lugar en la mesa del Rey. Qué Amén. increíble este episodio. Qué tremendo. Poquito nos pasamos de tiempo, pero yo creo que valió la pena Valió cada la minuto. pena. Así que gracias por estar hasta acá. ¿Cuál es el hashtag de hoy? Bueno, poné un hashtag vos. ¿No? ¿Yo? ¿Por Sí, qué vos, yo? Porque vos sos el rey de los hashtags. A ver, déjame pensar. Tengo uno. Este está bueno. A ver. Está un ungido. Ay, ay, ay. Se llama Con la unción. Siempre en la mesa del Rey. Bueno. ¿Qué te me parece? Me gusta. Hashtag siempre en la mesa del rey. Siempre en la mesa Yo del tengo Rey. otro, para que la gente de afuera, los que vengan, no entiendan. Ok. Hashtag, Ok. ya no soy un impostor. Wow, eso está bueno. Ya no soy un impostor. Claro, o Está sea, fuerte. imagínate, tal vez te sentías impostor, Ujú. pero ahora, con Y sí. Cristo, ya no más impostor, sino Amén. ya pertenezco en la mesa. Amén. Me encanta. Así los que vienen de afuera van a decir, ¿qué? ¿Por qué ellos no son impostores? Me encanta. Así que bueno, gracias por mirarnos hasta acá. Familia. Le los mandamos amamos. un abrazo bien fuerte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o Spotify, donde sea que nos escuchás. Y te esperamos la próxima semana Aquí estaremos. en Chao, Bye chao, Podcast. chao. Chao.